Hablamos de la crisis en Ucrania. El Consejo de Seguridad de la ONU, a petición de la representación de Rusia, celebró una sesión de emergencia para abordar las actividades militares biológicas de Estados Unidos en Ucrania. La reunión se produce luego de que Moscú revelara la existencia de una treintena de laboratorios biológicos en territorio ucraniano, los cuales estaban en medio de un proceso de desmantelamiento encubierto por autoridades de Kiev. Al respecto, el embajador de Rusia, Vasily Nevansya, advirtió a los países europeos sobre la amenaza de un brote de un agente biológico en toda la región tras posibles ensayos biológicos peligrosos en laboratorios biológicos ucranianos. Convocamos una reunión hoy porque Rusia está llevando a cabo una operación militar especial en Ucrania. Descubrimos que es un hecho verdaderamente impactante de emergencia que el régimen de Kiev está limpiando los rastros de un programa biológico militar que está siendo implementado por Kiev con su apoyo del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos. El Ministerio de Defensa de Rusia tiene documentos que confirman que en el territorio de Ucrania había una red que constaba al menos de 30 laboratorios biológicos en los que realizaban experimentos biológicos muy peligrosos. Se estaban realizando ensayos con el objetivo de fortalecer cualidades patógenas de la peste, el antrax, la tulerania, el cólera y otras enfermedades letales utilizando biología sintética. Este trabajo está siendo realizado y financiado y supervisado por la Agencia de Reducción de Amenaza de Defensa de los Estados Unidos. Y en este mismo escenario, Vasily Nevansya advirtió a los países europeos sobre el peligro de una propagación de bioagentes que podría atravesar todo el continente europeo. Me gustaría dirigirme a mis colegas de Europa por separado. Justo al lado de la Unión Europea han tenido una plataforma experimental para ensayos biológicos extremadamente peligrosos y les pedimos que piensen en un peligro biológico muy real para las personas en Europa. Hay países que pueden ser afectados por una propagación descontrolada de bioagentes de Ucrania, que, como hemos visto con la COVID-19, es imposible detener. Y si existe tal escenario, entonces toda Europa estará cubierta por él. En tanto, los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Belarus, Alexander Lukashenko, acordaron una asistencia recíproca ante la guerra híbrida desatada por Estados Unidos y la Unión Europea en el marco de un encuentro bilateral que se realizó en Moscú. Fuentes gubernamentales informaron que parte de la reunión abordó relaciones bilaterales y cooperación frente a la dura presión y medidas coercitivas ejecutadas por Estados Unidos y sus aliados. El encuentro además tocó temas como la cooperación en sectores financieros, industrial y agrícola. Los jefes de Estado coordinaron medidas conjuntas de apoyo mutuo ante la presión de sanciones impuestas contra Minsk y Moscú. A su vez, Lukashenko y Putin examinaron las negociaciones en torno a Ucrania, subrayaron que el conflicto en ese país se podría resolver en cualquier momento, dependiendo de la disposición de Kiev a dialogar. Así regresa justo al medio en Telesur. Abrimos comillas, hay que matar más rusos para llegar a una buena negociación, cerramos comillas. Así lo dijo un supuesto analista militar en un programa español de televisión pública en horario de alta audiencia. Y como si fuera poco, además dice que enseñaba a matar ante la complacencia de los conductores del espacio. Nos preguntamos, ¿Europa ha calculado lo que esto significa para su continente? Es un asunto para el análisis, primero vamos a revisar las imágenes. Sin el más mínimo sonrojo o cuestionamiento, los conductores de este programa escuchan atentamente a quien identifican como un analista militar. Si bien sabe de armas y las exhibe, no hace análisis del conflicto, sino invita a matar rusos. Esa columna que entra de gusano tiene que desaparecer perfectamente. Y esos buques que están abajo en Odessa tienen que esperar a que entren. Y cuando entren hay que minar toda la zona y hay que acabar con un par de ellos por lo menos, con dos por lo menos. Madre mía, es decir, hay que matar más. Bueno, hay que matar más, pero bueno. Sí, hay que matar más rusos. Más rusos, porque el pueblo ucraniano lo necesita para poder llegar a una buena negociación. Y en otro momento de la entrevista del programa en vivo, el supuesto analista explica cómo se usan las armas que ya están en Ucrania al servicio de civiles que pueden matar rusos. Este es el C-90, que es el que... Ponte aquí, puedes ponerte perfectamente. Por cierto, ¿ese lo ha enviado a España? Sí, estos son de los que ha enviado España. Esto es un C-90, es un misil antitanque, es una granada antitanque y bueno, es dual, puede ser para antitanque o puede ser pues para refugios, incluso para de fragmentación para soldados, es decir, para la infantería, ¿no? Es un momento muy sencillo, pues son 5 kilos de peso.
Hay una tapa de goma, que es la primera que se quita, esta permanece y la posición es sencilla. Aunque la corporación mediática, propietaria del espacio, asegura que anhela la paz, queda claro que su mensaje es otro, la guerra. Tal como lo hacen portales como este, en donde más que informar, anuncia que se buscan mercenarios para participar en la guerra contra Putin. Eso sí, advierte que los requisitos para conseguir el trabajo son bastante exigentes. Es necesario contar con más de 5 años de experiencia militar, pero el salario es bastante bueno, no importa que pagues con tu vida. Teniendo en cuenta este mapa, en el que se observa que más de la mitad de la población ucraniana es ruso parlante y en varias regiones del país el ruso es su primer idioma, una conclusión salta a la vista. Tendrían que matar a la mitad de la población. Simbólicamente, las campañas rusófobas existen desde hace varios años, pero no habían llegado a los extremos vistos en los últimos días. Nada más alejado de los deseos de paz. Así vamos con el análisis. Para ello nos acompaña desde Argentina Gabriel Fernández, es analista político, director de Señal Medios. Gabriel, bienvenido, muy buenas noches. ¿Qué tal, Tatiana? ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien. La verdad es que no deja de sorprender a lo que estamos asistiendo. Lo primero que nos preguntábamos en el informe que nos precedía, Gabriel, es: ¿Europa ha calculado lo que esto significa para su continente, en particular para este caso que teníamos como los ejemplos en España, donde hay una persona que pasa de ser un analista militar y dice literalmente en un horario prime de alta audiencia, en televisión abierta, en un programa en vivo, que lo que hay que hacer es matar rusos? Bueno, es una locura desde la perspectiva individual, de la responsabilidad del periodista, pero también es una evidencia del lineamiento editorial empresarial, ¿no? Desde los años 90 para aquí, las corporaciones financieras fueron adquiriendo los medios de comunicación más importantes a nivel mundial. Y eso ha llevado a que en este último tramo, proceso de transformación, donde las cosas ya no son igual que cuando el consenso de Washington regenteaba el mundo, nos estén informando con una imagen de 20 años atrás y además tengan discursos destinados a que los pueblos se hostiguen entre sí, peleen entre sí. Por eso tenemos, por un lado, una desinformación muy fuerte y por otro lado lo que tenemos es una irresponsabilidad potente de los periodistas de modo individual. En los dos casos creo que hay que denunciarlo con intensidad, pero sin olvidar sobre todo que en comunicación los medios son empresas y esas empresas tienen un lineamiento editorial según su interés económico. Por eso señalo que los grandes medios occidentales están cooptados por el capital financiero que comanda la Alianza Anglosajona, Estados Unidos, Gran Bretaña y la OTAN. En el caso particular de España, ¿quién les indica esa línea? ¿Estados Unidos o Reino Unido? Las empresas que controlan el país, que controlan los grandes medios españoles, está relacionada con el interés de la OTAN, no con el interés particular de la zona política de la Unión Europea, que tiene muchas dificultades económicas y está tensionando la situación para que no se desarrolle una guerra extensa en la frontera entre Rusia y Ucrania. Los medios de comunicación no están respondiendo a los intereses nacionales, ni a lo que los pueblos demandan, ni a los intereses de cada uno de los países. Están respondiendo a un suprapoder que necesita brindar una información desfigurada porque el mundo se le está yendo de las manos. Cuando nosotros escuchamos a los medios que cuestionan a las naciones que pretenden ser autónomas, soberanas, democráticas, nosotros lo que estamos viendo es el interés empresarial que lo que necesita es justificar el arrasamiento de esas naciones. Pero en el último tiempo no les da el piné para arrasar militarmente como lo hicieron en Irak, como lo hicieron en Libia, como lo hicieron en Yugoslavia. Y ahí es donde empiezan a darle un mayor potencial, porque necesitan, para encubrir sus propias acciones, al medio de comunicación, que reemplaza en algunos casos las armas directas, porque las armas ya no alcanzan para controlar al conjunto del planeta, entonces se está dando una batalla por la opinión pública.
Y en esa necesidad tan perentoria como vemos, por ejemplo, desde la Unión Europea y también desde las grandes corporaciones de instalar una sola narrativa. Veíamos como en las últimas horas YouTube también bloquea por completo el canal que tenía Russia Today. En conclusión, Gabriel, si lo revisamos desde este punto específico, la situación de Rusia, Ucrania y toda la comunidad rusoparlante que tiene tantos nexos con Rusia, es más o menos la mitad de Ucrania, lo veíamos en un mapa. ¿A dónde quieren llegar? Es extremadamente grave cuando además vemos que hay una campaña internacional donde no se informa, sino que con titulares se anuncia que en Ucrania se necesitan mercenarios para matar rusos. Porque la narración es equívoca en este presente, pero también en la historia. No se dice que en 2014, investido, revestido de un grito de libertad, en realidad se dio un golpe de Estado para desmontar un gobierno que había llegado con el 52% de los votos. Tampoco se dice que entre el 2010 y el 2014 el PBI ucraniano creció. Y tampoco se dice que desde el 2014 hasta el presente el PBI se vino abajo. Hay un 35% de gente bajo el nivel de pobreza y hay un desempleo récord. Esto generó en diciembre pasado grandes movilizaciones que ninguno de estos medios cubrió en contra de la política económica de Zelensky, que es de ajuste, porque cuando la OTAN gobierna una nación, lo que le propone es la extracción de recursos, quitarle recursos a los trabajadores, generar desempleo y priorizar la inversión financiera, no la productiva. Esta situación no es enfocada por los medios y solamente se enfoca lo que puede llegar a perjudicar propagandísticamente a Rusia. Sí, me queda algo allí por preguntarte a propósito de lo que nos estás contando del interior de Ucrania, que resulta muy, muy importante, Gabriel, y es ¿qué es lo que el pueblo ucraniano quiere? Desde el año 2014, muy bien recuerdas esa fecha, después del golpe de Estado a Yanukovych, se vendió desde este lado del mundo que toda Ucrania quería ser pro-occidental e ingresar de manera rápida a la Unión Europea. Hoy por hoy nadie dice qué es lo que quiere el pueblo ucraniano de este lado del mundo. Por lo pronto, Ucrania es un pueblo hermanado desde hace casi un siglo con Rusia. Podríamos ir más lejos, pero hablemos de la Ucrania moderna. Por otro lado, lo que se dio durante un largo periodo es un vínculo de economías entre el desarrollo de la Unión Soviética y Ucrania. Luego, con la caída del muro, lo que sucedió es que Ucrania, por un lado, y Rusia, por el otro, fueron cooptados por gobiernos neoliberales que generaron una política de privatización y de deterioro del mercado interno. Esto se vio con Yeltsin, ¿no? En Rusia, hasta la llegada de Putin, que volvió a poner de pie al país con un proyecto productivo. Ahora, Ucrania, en el periodo en el cual se desarrollan los acontecimientos presentes, tiene la población del Donbass, configurada por varios pueblos, de los cuales los más conocidos son Lugansk y Donetsk, que es notablemente cercana a la filosofía que campea en el gobierno ruso, pero además que comprende que si no se sacan encima a Zelensky y a este gobierno opresor, lo que va a seguir sintiendo es hambre y desocupación. Lo mismo con Crimea, que decidió con plebiscito 98% sumarse a Rusia. Y esto hay que entenderlo en el terreno práctico. Estas determinaciones de los pueblos no son solamente por una historia cultural común. También incide, sino por dinero contante y sonante, porque lo que ofrece la OTAN es llevarse los recursos de una potencia agroindustrial importante como Ucrania, en vez de derramarla hacia adentro, hacia su propio pueblo. Ahí tenemos la terminación del pueblo ucraniano. Ucrania está partida, pero la zona mayoritaria, como se demostró en la elección del 2010 y en los plebiscitos realizados sobre la zona fronteriza con Bielorrusia y con Rusia, demuestran que una parte mayoritaria del pueblo ucraniano necesita llevarse muy bien con Rusia. Muchísimas gracias, Gabriel. Son hechos y parte del contexto de la historia necesario para comprender. Gracias, muy buenas noches.